Hola a todos, buenas tardes. Antes que nada, estamos en cuarentena, así es que no salgas de tu casa si es que no es realmente necesario. Hay que ayudar a salvar muchas vidas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de el símbolo de la integral, sobre si debería de ser igual o aproximadamente igual que. Antes que nada, para abordar este tema vamos a recurrir al siguiente concepto de integral, en donde se define una función f de x y se trata de obtener el área bajo la curva que está por f de x. Entonces tenemos una gráfica que este es f de x. Y en la antigüedad, cuando querían sacar áreas, no tenían el método de integración, pero se las ingeniaban. Si tenían un círculo, digamos así, en la antigüedad lo que ellos hacían era sacar el área de este círculo con una aproximación. De esta forma sacaban un cuadrado o un rectángulo que más o menos representara el área de esta sección circular. Entonces no se tenía el área exacta del círculo, pero sí se podía llegar a una aproximación. De esta forma, si nosotros seguimos esa lógica de la antigüedad, podríamos sacar en esta función f de x, podríamos sacar un rectángulo que tocara esta parte inferior de la curva y tendríamos un aproximado del área bajo la curva de esta función. A finales del siglo XVII hubo un gran matemático llamado Leibniz que introdujo el cálculo infinitesimal. Y con el cálculo infinitesimal, este matemático proclamaba que lograba calcular el área exacta de esta curva que se encuentra comprendida entre esta curva y abajo hasta llegar hasta el eje X. Esta área de aquí sería la que estaríamos sacando. Entonces él decía que había encontrado la forma de sacar esta área de una forma exacta, y desde luego que ya había encontrado también la forma de sacar el área exacta de este círculo. ¿Qué fue lo que hizo este matemático? Hizo una genialidad. Se dio cuenta que si nosotros hacíamos rectángulos cada vez más pequeños, aquí tenemos un rectángulo de una base bastante grande, digámoslo así, pero él se dio cuenta que si hacíamos un rectángulo más pequeño, de esta forma, y que tenía una longitud, vamos a decir, de A a D, y este patrón se vuelve a repetir, aquí ponemos la A y después otra vez de la misma base, va repitiéndose una y otra vez. Teníamos una área más aproximada, más cercana a lo que era en realidad. Entonces, la genialidad de este matemático lo que hizo fue poner rectángulos ya no con una longitud pues con una cantidad real, sino poner rectángulos con una cantidad muy pequeñita. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
inventó, bueno, no sé si usar la palabra inventar o descubrir, porque hay un debate en donde se dice que las matemáticas se descubren y otro donde dice que las matemáticas se inventan. Vamos a pensar que se descubren. Este matemático descubrió que los números infinitesimales y definió los números infinitesimales como un número bastante pequeño, tan pequeño que el ser humano no alcanzaba a comprender cuánto valía ese valor. Exacto, como nosotros podemos comprender cuánto vale un valor, un número real. Entonces él dijo que esa cantidad, ese número infinitesimal, era muy pequeñito. Entonces a él se le ocurrió poner estos rectangulitos con una cantidad muy pequeñita. Y de esa forma él dijo que había sacado el área exacta bajo la curva de una función determinada. Puso un rectangulito así, lo ampliamos y lo pasamos hacia acá. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos que esto es el rectángulo y por aquí pasa la curva, aquí pasa. Y cuando se hace un rectángulo demasiado pequeño, esta recta, esta línea de la curva parece más bien como una recta. Volvemos al concepto del círculo. Todo el contorno, toda la circunferencia, nosotros la imaginamos en alguna etapa de nuestra vida como redonda, pero si nosotros hacemos un zoom en cualquier parte del círculo, vamos a encontrar que el círculo va a estar compuesto por líneas que van formando la forma de un círculo. Si nosotros nos alejamos ya no alcanzamos a apreciamos una curvatura, pero ya no apreciamos las líneas. Es el mismo concepto que se aplica aquí, que si nosotros tomamos una cantidad muy pequeña de este rectángulo de base, vamos a tener prácticamente una línea. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que se saca el área de esta línea hacia abajo, porque es lo que queremos nosotros sacar el área, y tenemos que es una cantidad infinitesimal de base, es un rectángulo con base infinitesimal, y nos importa este punto de aquí, que si tú sustituyes esta cantidad en la función, te va a dar un f de x. Eso es lo que nos importa. Y además vamos a tener un incremento infinitesimal de y que llega al punto G. Entonces, como queremos sacar esta área, el área se saca así. Tenemos una diferencial de A, un cachito de área de esta curva, va a ser igual al área del rectángulo, que es f de x, la altura, por su base, que es d de x. Ya sacamos una área, pero nos falta esta área es un triángulo. Entonces sería la base por altura, es un triángulo rectángulo, la base por altura sobre 2. Y de esa forma nosotros sacamos la diferencial, el área de este cachito, de este rectangulito. Si nosotros queremos sacar el área comprendido en un intervalo que barre desde A hasta B de la curva, tenemos que sacar una integral. La integral más que nada es una sumatoria de áreas, en este caso, que va desde el intervalo A hasta B. De esta forma nosotros sacamos la integral
a esta diferencial, que ya sabemos que son opuestas, operaciones opuestas, por lo que bien podríamos expresar esta, si nosotros le sacamos la integral, bien lo podríamos expresar de esta forma, le quitamos la d, y va desde a hasta b, y es igual a la integral en un intervalo de a b de la función f de x del área de aquí, más la integral desde a a b del área del triángulo. Pues bien, aquí viene el dilema. En el colegio y en todas partes van a decir que esto de aquí se cancela y únicamente se toma esta parte de aquí, siendo que la integral de a b de la curva f de x es la integral de a hasta b de f de x por un intervalo de x infinitesimal. La cuestión aquí es la siguiente: o es esto o es un aproximado. ¿Ustedes qué piensan? Aquí los argumentos. Voy a presentar los argumentos tanto de el cálculo infinitesimal como de aquellos que entran como en un poco de discusión con este cálculo. Por lo general los que aceptan esta notación son personas muy cuadradas y obsesionadas con la exactitud y la precisión de las cosas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que se introduce el concepto de infinitesimal, que es una cantidad, un valor numérico muy pequeño, tan pequeño que el ser humano incluso no alcanza a comprender cuál es el valor exacto de ese infinitesimal, de ese número, y que si nosotros sumamos una cantidad real más un infinitesimal, ese infinitesimal va a ser tan pequeño que no va a lograr influir de forma importante en este número real. Por ejemplo, tenemos una función f de x, tenemos un infinitesimal y tal que la función f de x es 8x más alfa, donde alfa es el infinitesimal. Entonces tenemos otra vez el planteamiento del dilema: ¿es f de x igual a 8x o f de x aproximadamente igual a 8x? ¿Por qué f de x igual a 8x? El argumento es porque este número infinitesimal no logra influir en este número real, que la diferencia de valor entre esta cantidad y esta cantidad es tan grande que no logra influir ni le logra hacer cosquillas a entonces dice, si no se logra tener un efecto, el infinitesimal no logra poner un efecto en el número real, entonces nosotros ponemos el signo igual que 8x. Pero habrá también quienes digan, no, pues lo que pasa es que no se puede ignorar que este número real está influenciado por un número infinitesimal cuya cantidad es tan pequeña y que no logra influir en este número real, pero que no se puede ignorar que está influenciado con este número infinitesimal. Por lo tanto, si yo solo quiero tomar el número que yo puedo percibir y conocer para influenciarlo y manipularlo en ciertas otras cosas, le pongo el aproximadamente igual que, teniendo en cuenta que ya me olvido del infinitesimal. ¿Qué sucede? Que si tú diseñas, por ejemplo, un cohete espacial y no le haces caso a estos infinitesimales, puede salir perfectamente bien el funcionamiento y no influye estos infinitesimales en el producto final. Si tú diseñas un celular y te olvidas de los infinitesimales,
no van a influir en tu diseño y el celular va a funcionar perfectamente bien. Entonces resulta que los infinitesimales son como algo que se desprecia en la aplicación cotidiana para los productos que se puedan realizar para la sociedad. Existen infinitesimales de segundo, de tercer, de cuarto, de quinto y de n orden. En este caso, como tenemos una cantidad infinitamente pequeña de este lado y otra cantidad infinitamente pequeña de este otro lado, aquí tenemos un infinitesimal de segundo orden, que si tú elevas un infinitesimal de primer orden al cuadrado, te va a dar una cantidad todavía más pequeña, y ese infinitesimal de segundo orden nunca va a poder alcanzar a este infinitesimal de primer orden. Eso es lo que nos dice las reglas y los principios del cálculo infinitesimal. Entonces, lo que se establece aquí en la integral es que la sumatoria de todas estas cantidades de segundo orden son tan pequeñísimas que ni siquiera logran influenciar en esta otra cantidad, que es un infinitesimal por un número real. Pero si nosotros vemos que un infinitesimal y un número real alcanza a tener una cantidad significativa de un número real, porque es la sumatoria, va a haber toda la sumatoria y nos da un número real. De esta forma de acá se deduce que no nos va a representar una cantidad tan pequeña, es decir, nosotros sumamos todos los triangulitos infinitesimales de segundo orden de esta curva que están arriba y no va a influir, no va a sumar ni siquiera una cosquilla en este resultado. Entonces, de acuerdo a su opinión de ustedes, ¿cuál debería de ser el signo? ¿Igual o aproximadamente igual que? La cuestión no acaba aquí. Vámonos a un principio de los infinitesimales, el cual dice que si x es igual a r, con r un número real, entonces podemos asumir que existen k1, k2 y hasta ki números, términos tales que x igual a r más k1 por un infinitesimal más k2 por un infinitesimal de segundo orden más k3 por un infinitesimal de tercer orden, y así nos seguimos hasta el infinito. ¿Qué nos quiere decir este principio? Que todo número real se puede expresar como la suma de un número real más la suma de n números infinitesimales de n orden. Es decir, que yo puedo tener el número 8 y automáticamente de este lado del número 8 existe una infinidad de números infinitesimales que se están sumando entre sí, pero que no logran tener un efecto significativo sobre este número. No logran sumarle ni siquiera un punto 100.000 ceros 1. Vamos a ejemplificar esto en la calculadora. En una calculadora científica tú puedes sumar 8 más 50 ceros y después un 1. La calculadora te va a decir que es 8. Es el mismo concepto lo que está pasando con los infinitesimales y con los reales, que nosotros decimos que esto ya no influye en esta cantidad de acá, por lo tanto lo despreciamos y solamente ponemos esta cantidad. La cuestión es la siguiente: ¿es verdad que esto ya no influye en esto de acá? Yo me inclinaría a pensar que esta integral solamente saca
resultados aproximados, con una precisión muy apegada a la exactitud, pero no es la exactitud. Pues bueno, hasta aquí tenemos planteado el primer dilema sobre si es igual o aproximadamente igual que. ¿Tú qué me dices? ¿Cuál adoptarías? ¿El igual que o el aproximadamente igual que? La cuestión aquí no acaba. La cuestión sigue y evoluciona un paso más atrevido como una objeción al cálculo infinitesimal, la cual te voy a plantear a continuación. Propongo una cuestión. Sea R un número real en donde x es igual a r, y el principio que habíamos visto nos decía que todo r, todo número real, aunque no escribiéramos esto, era que lo tenía. Aquí propongo una cuestión. Si tenemos una suma indefinida que se corre hasta el infinito, de números infinitesimales que se andan sumando entre sí mismos y que suman al número real, y que este número infinitesimal no puede alcanzar a este porque es muy pequeñito, y que este tampoco porque es muy pequeñito a este, y que este tampoco puede alcanzar a este porque es todavía más pequeño, y así hasta el infinito, se propone la siguiente pregunta. Si estos números se corren hasta el infinito y el número infinito no está bien definido, no podemos decir hasta dónde tiene su límite, por lo cual podemos pensar que tiene, pues no podemos decir cuántos números, pero sí podemos formular la siguiente pregunta, en donde si tenemos un número infinitamente grande de infinitesimales, tal que esa suma tan infinita de infinitesimales pueda lograr, por ejemplo, si nosotros sumamos a partir de este número hasta y agarramos un número infinitamente grande de infinitesimales que están sumándose, y los sumamos tal que logre influir en este número infinitesimal, y tal que si nosotros agarramos una suma de un número infinitamente grande de infinitesimales, tal que esa suma logre influenciar en este número real, entonces esto ya no sería lo mismo, sino que tendríamos forzosamente que decir y definir que este número real ya no tiene nada, no hay nada acá para que pueda conservarse la igualdad, y que si nosotros tenemos esta propiedad en cuenta, este principio de suma de infinitesimales hasta el infinito, y que una suma de un número infinitamente grande de infinitesimales pueda influir en este número real, y solamente queremos tomar este número real, entonces tendríamos que poner el aproximadamente igual que. Esto aunado a la explicación de las integrales, de la integral que teníamos, en donde yo pienso y sostengo que debería de ser, una integral debería de llevar el signo aproximadamente igual que, con una precisión muy cercana a la exactitud. Estas cuestiones se las externaba a distintos profesores, distintos matemáticos, y todos me seguían la lógica del bachillerato de Leibniz. Y entonces, cuando me encontré con el profesor Efraín Soto Apolinar del TEC de Monterrey,
igualmente me expuso que él estaba con la aritmética infinitesimal. Pues yo me sentía muy contrariado y le dije, ¿hay alguien que piense igual que yo o que haya pensado igual que yo? Y me dijo que sí. El cálculo infinitesimal no fue fácil de aceptar. Hubo muchos matemáticos que lanzaron muchas cuestiones como para contrarrestar y rechazar el cálculo infinitesimal y se armó un debate tremendo. Uno de esos matemáticos es George Berkeley. En el siglo XVII lanzó su estudio titulado The Analysis. Te lo voy a publicar en este video para que lo leas, en donde en alguna de sus tantas cuestiones en contra del cálculo infinitesimal toca este tema. También te voy a poner otros documentos como las propiedades de los infinitesimales y de los límites de un libro. Ahorita te paso el dato. Se llama Infinitesimals and Limits de Joseph Johnson Harding. El libro es de la Universidad de California y en donde hace como un símil entre los infinitesimales y los límites. Esto sería todo por el día de hoy.